Buenas noches, estamos hoy día 31 de julio del 2024 y vamos a comenzar con el capítulo 3 de Tesalonicenses, el de Primera de Tesalonicenses. Sabemos que tenemos dos epístolas. Bueno, en el capítulo 1 y 2, en el 2 sobre todo, habíamos visto cómo Pablo estaba con ese recuerdo de los tesalonicenses, esas ganas de darles más y estar con ellos, y dice, comienza así, por lo cual, por todo lo que había hablado, no pudiendo soportarlo más, ¿soportar qué? Estar lejos de sus hijos y hermanos. Ese es lo precioso que Pablo está diciendo. A donde ha llegado y a donde ha dado la palabra es su familia y quiere no solamente ver un ratito, sino verla, cuidarla, apoyarla, instruirla, corregirla, ¿no? Ministrarla para la gloria de Dios. Entonces, no pudiendo soportarlo más esa sensación con ellos, acordamos con el grupo de gente que trabajaba Pablo quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La palabra confirmación no es una ceremonia. Confirmar significa dar palabra para asentar la doctrina y la fe de uno en el Señor. Exhortaros, ¿qué significa? Animaros y llamarles la atención para que no decaiga la fe, sino mantenernos con energía y con fuerza en el Señor. ¿Ok? Esa era la misión de Timoteo. Entonces, confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Tres, a fin de que, ¿cuál es el objetivo? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Como Pablo estaba pasando por pruebas muy difíciles, entonces mucha gente podría pensar, oye, si es un siervo de Dios, ¿cómo puede ser posible que le pasa esto? ¿No? Entonces, Dios no es Dios, no lo cuida, etcétera. Entonces, puede inquietar a la gente por las pruebas que estaba pasando. Pero acá dice Pablo en el versículo 4, porque también estando con vosotros, cuando él había estado con ellos, dice, os predecíamos, o sea, les hablamos en palabra profética, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo le dijo, esto me va a pasar, Dios me lo ha mostrado. ¿Para qué? Para que estos que estaban escuchando no se turben en su fe, porque para saber que ya estaba en el plan específico de Dios para esa persona, por un motivo especial, ¿ok? Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, ¿qué le pasaba? Dice, ¿cómo estará mi familia? Entonces, mandó a Timoteo. Y Timoteo dio un informe que vamos a leer en un ratito, es bien simple. Quería informarse que no estén errados, o sea, que esté bien su salud espiritual, o si alguna mentira, alguna doctrina falsa hubiera entrado y que todo lo que habían trabajado resultase en vano. Ok, la palabra es que nuestro trabajo resultase en vano. Nuestra fe en Dios y nuestra familia, ser familia de nuestro Padre Celestial, eso no se pierde. Lo que se puede perder es esa relación con Dios, esa fe, esa creencia, esa confianza, ese apoyarnos en Él, por lo cual perdemos bendiciones, perdemos paz, perdemos gozo, ¿no? Okay. Lo que Pablo quería es que no resultase en vano. O sea, yo me esfuerzo para que mi familia esté bien, en la mejor forma posible. Esa es la idea de Pablo, ¿ok? Entonces Timoteo vuelve. Lo envió y regresó. Y ahora dice, 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre nos recordáis con cariños, deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¿Qué le dio? Paz, le dio tranquilidad. Dice, han estado bien, pero ahí está el asunto. Ese es el amor mayor, ¿no? No solamente pienso que pueden estar bien, sino verifico que están bien. Ese es algo importante cuando estamos ministrando en el nombre del Señor, ¿no? Tenemos que cuidarnos unos a los otros. Para eso estamos, para cuidarnos. 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ok, ahora vivimos. Esa expresión no es que te mueres y que el otro no cree. Vivimos significa que mi vida tiene poder, que tiene valor, que es mayor. Cada cosa.
que nosotros vivimos, si nuestra familia está mejor, ¿no nos sentimos más en gozo? ¿No lo disfrutamos más? A eso se refiere convivir en este versículo, ¿ya? Si vosotros estáis firmes en el Señor. En el mundo también nos pasa eso. Cuando vemos cosas que está pasando en nuestra familia que están buenas, nos gozamos y estamos con más llenura y más paz, ¿no? Muy bien. 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice, wow, este gozo tan precioso, saber que ustedes están bien, que están creciendo, ¿cómo puedo entonces agradecerle a Dios con eso? ¿Cómo puedo agradecerle a Dios de saber que están tan bien? Y ahí responden el 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Esto no es una afirmación, es una pregunta. Dice, lo que tengo que hacer es estar orando para poder volver a juntarme con ustedes y para cualquier cosita que falte, poder cimentarlos y darles más información, más palabra, más demostración del Espíritu para que estén más firmes todavía. Lo que está diciendo Pablo, entre comillas, es que cada vez que nosotros tenemos algo en Dios, vamos creciendo y debemos seguir creciendo. Entonces hay que cimentarlo, estudiando la palabra, orando, conversando con otros, haciendo preguntas, averiguando para que sigamos en esto. En el momento que sentimos que ya sabemos que estamos aquí, no hay una meseta con el Señor. O hay subida o hay bajada. Cuando nos ya decimos, no, ya tengo todo, y empezamos a bajar, porque ahí ya está entrando otras cosas como orgullo, que nos afecta, orgullo espiritual, que nos afecta mucho. Entonces, nuevamente, y completemos lo que falta de vuestra fe, no significa que va a estar 100%. Completar es seguir aumentando a lo que falta, porque siempre va a faltar. Y lo que tú ganas por un lado, compartes con otro que ha aprendido otra cosa y juntos, en comunidad, en comunión juntos, podemos crecer más para el Señor. ¿Ok? La visión de Pablo es poder seguir alimentando a todos los que Dios les ha concedido como discípulos no son sus discípulos, pero son sus hijos espirituales, entre comillas, que no lo son tampoco, son hijos del Padre, pero es como, es mi familia, ya son mi familia y yo tengo que cuidar a mi familia. Estamos para ser familia y apoyarnos los unos a los otros. Es bellísimo esa forma de ver de Pablo, pero hay que hacerlo sin preocupación, por supuesto. 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dice, ese es mi deseo, yo quiero ir, quiero verlos, quiero ayudarlos, pero que no sea mi voluntad, que no sea mi plan, sino que el Padre y Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, cuando Él quiera y si es que Él quiere. Y 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ok, dos cosas, para que crezcan espiritualmente, pero dice nosotros, o sea, yo, Pablo, cada día os amo más. Oro por ustedes y esa oración por ustedes, esa sintonía para cómo están ustedes y buscar al Señor para ayudarlos, hace que los ame más aún. Interesante, el amor crece dando amor. Sí. No recibiendo, sino dando. 13. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Al hacer esto, aumentar el amor y la oración es ¿para qué? Para que, ¿qué está queriendo Pablo? Que las personas por las que está orando, su corazón esté más afirmado en el Señor. ¿Y para qué? Para que estén más fuertes, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Recordemos, la palabra santo no es perfecto. Santo significa limpiado o lavado. ¿Cómo somos limpiados? Por la sangre de Cristo. Luego los otros pecados van a ser perdonados y son perdonados por la sangre de Cristo. Pero nosotros seguimos cometiendo errores. Ok. ¿Cómo somos irreprensibles en santidad? ¿No cometiendo errores? Imposible. Entonces, irreprensible en santidad no es que somos tan perfectos que no cometemos ningún error. Imposible, nadie puede. Irreprensibles en santidad es que estamos afirmados en Cristo de tal manera que pertenecemos a la familia de nuestro Padre Celestial, somos hijos, herederos y coherederos con Cristo, y estamos en tal forma ahí sumergidos que aunque cometemos errores, estamos en la santidad. ¿Cuál es la santidad?
Jesús murió por nosotros, nosotros hemos recibido, nos ha limpiado y somos ahora su propiedad. Perfección no, pero ahí está el punto, ¿en quién nos estamos apoyando? Seamos afirmados irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiere decir que mientras más nos mantenemos en esa santidad, nuevamente santidad no es perfección, sino es en unión a Dios, es el mejor punto en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, refuerza una vez el asunto de la gracia y la necesidad de estar en Cristo. Pasamos al capítulo 4. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Dice ahora. Y creo que ese es algo que nos cuesta a veces entender. Vamos a leerlo. Por lo demás, aparte, hermanos, os rogamos y exhortamos, o sea, os pedimos por favor, pero también háganlo, o sea, no solamente nos escuchen, sino que no sea algo que entre por oído y salga por otro. Exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cada uno de nosotros tiene que dar un cierto ejemplo para ayudar a las otras personas a ser más semejantes a Cristo. Por eso dice Pablo, imitad a mí en lo que yo imito a Cristo. Obviamente no lo imitemos en las cosas que no imita a Cristo. Y la idea es eso, ¿no? Tenemos que aprender a conducirnos y dar ejemplo al mismo tiempo. ¿Para qué? Dice abundando más y más. El abundar más y más ayuda a nosotros y ayuda a las personas que nos ven. Porque si nos ven en paz, nos ven en gozo, yo quiero eso. Y nos reciben mejor los consejos, porque estamos actuando en amor. Vemos la persona que está fallando, que está en error, la vemos y no la despreciamos, sino decimos, Señor, ayúdame a que esta persona pueda conocerte más y que pueda encontrar esa paz y ese gozo que tú tienes para él. Entonces crece la paz en nosotros, porque nosotros estamos actuando como intermediarios del amor de Dios para ellos. Entonces ese amor fluye hacia afuera y crece en nosotros simultáneamente. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya les había informado y les había hablado de todas esas cosas. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos totalmente santificados en Él. Santificados nuevamente y limpiados. Apoyados en Él, andando en Él, ¿no? Que os apartéis de fornicación. Esta palabrita fornicación, casi todos lo entienden como inmoralidad sexual. Ok, ¿qué lo es? Sí, pero no es el significado más importante. Cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, porque Jesús se basó en el Antiguo Testamento, y Pablo también para hablar, y en las palabras de Jesús, por supuesto, fornicación significa, la mayor parte de las veces, sacarle la vuelta a Dios. Dice, ustedes, Israel, han fornicado con tal pueblo, han hecho el amor sexo, que no, está hablando es, estamos poniendo otros dioses como esposos delante nuestro. Fornicar es sacarle la vuelta a Dios, en primer punto. Y obviamente también los pecados sexuales, obviamente, por ahí va también. Entonces, os apartéis de fornicación. Fornicación también es idolatría. Cuando ponemos en primer lugar el trabajo, en primer lugar nuestra pinta, nuestras propiedades, lo que sea, estamos fornicando, porque ya no es Dios nuestro primer lugar. Ya lo hemos dejado en segundo lugar. Entonces estamos poniendo como esposo las propiedades, la riqueza, lo que sea que queramos buscar. Entonces, os apartéis de fornicación. ¿Ok? La palabra fornicación significa todas esas cosas y muchas más. Que cada uno de vosotros, ahora la parte, habla también de la parte sexual ahorita, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Las mujeres, acuérdense, en esa época eran despreciadas y tratadas como inferiores, cuando no lo son, porque Pablo dijo bien claro, no hay hombre ni mujer en Cristo Jesús, todos valemos lo mismo. Entonces, tener esposa en santidad y honor. Honor significa honrarla como alguien igual a uno. En santidad significa no usándola, no abusándola, sino viéndola como un objeto, no como un objeto sin valor, sino como una persona, un espíritu valiosísimo. ¿Ya? En santidad y ayudando a esa persona a encontrar al Señor, no usando a esa persona. Acuérdense que eran condiciones más serviles a la mujer en esa época, ¿no? No eran respetadas como lo que realmente valen, ¿no? A tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, o sea, no solamente para usarla como un acto sexual y ya, y tiene mis hijos y punto. No, no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. Está diciendo que el mundo lo usaban a las mujeres solamente para disfrute sexual, físico, y que les sirve para tener hijos en caso que tenían, sea como su esposa para su familia, ¿no? 6, que ninguno, y ahí acaba diciendo eso, o sea, poner a la mujer a un nivel adecuado. 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Se está hablando de santificación, no sacarle la vuelta a Dios y ahora no engañar. Si recuerdan el primer mandamiento que dio Dios a Moisés es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es apartarse de fornicación, porque no estamos adorando a otro, ya por si acaso. Eso es otra forma de decirlo, porque esto es para gentiles, acuérdense, esto no es para hebreos, no es para judíos. Por eso Pablo habla como para gentiles, no mencionó que eso era el primer mandamiento de Dios, ¿sí? Y acá dice nuevamente que ninguno agravie ni engañe a su hermano. O sea, habla de no robar, no mentir, no decir falso testimonio, que también están en los 10 mandamientos. Porque el Señor dice, es vengador de todo esto. O sea, ustedes no engañen, no hagan esas cosas, no agraven a otros. A Dios no le gusta que maltraten y castrando a su hermano, a los que somos hermanos en Cristo, o sea, en esa familia. También a los que no son hermanos, obviamente, pero más aún al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu próximo, el que vive contigo, el que está más cerca a ti, no el pobre que lo ves una vez a las 500. ¿Eh? Entonces, no engañen nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Tenemos que tener más cuidado en presentar ese amor de Dios a los que viven cerca de nosotros, que es ahí donde más fallamos generalmente, donde nos mostramos más, nos relajamos y no estamos en eso. Ojo, relajarse está bien, relajarse en este sentido que estoy usando es como dejar que el pecado que ya mora en nosotros nos use. Pero si amamos a la persona con que estamos, ¿en qué sitio debemos cuidarnos más? En la persona con que amamos. Entonces ahí es donde debemos estar más alertas en el espíritu. Entonces la palabra relajarse es relajarse en Dios, sí, pero no relajarse para que el enemigo nos use nuestra carne para el mal, ¿no? Ok. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto es clarísimo. Dios quiere que sigamos limpiándonos y mostrándonos mejor cada día, ¿no? 8. Así que el que desecha esto, estas órdenes que ya les había explicado antes, no desecha al hombre, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué desecha a Dios? Dice ahí. Bueno, no lo está explicando, pero el concepto es, esos son los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel y en realidad a todo lo que venimos después, porque es su mandamiento de amor. Si no vamos a cumplir su mandamiento de amor, no estamos desechando al hombre, sí, lo estamos tratando mal, pero a quien estamos desechando es a Dios que ha dado sus mandamientos. Y esos mandamientos, dice la palabra, Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son de carga, porque cuando lo haces vas a ver la bendición que tienes. 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, esa parte ya la habían adelantado, les había formado y la habían mantenido. Entonces, no, ¿para qué vamos a hablar más de eso? 10. Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, ese amor, dice, no solamente se quedó cerquita a ustedes, sino lo han seguido extendiendo. Se están actuando en amor y con corrección. Pero, dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. O sea, que no nos, otra vez, que no nos quedemos en plano, sino sigamos creciendo en cada área que el Señor nos está haciendo crecer. Y aunque nos hemos quedado plantados, oremos para que el Señor nos siga levantando y no caigamos, sino que podamos seguir creciendo. Entonces, ¿qué dice nuevamente? Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que sigamos creciendo cada día, que cada día estemos un poco más actuando como hijos de nuestro Padre Celestial. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Eso significa, Pablo trabajaba haciendo tiendas mientras predicaba. Se decía, tenemos que trabajar, no buscar que el resto nos mantenga. Si yo le doy la palabra que me mantenga. No, trabajar. Obviamente, si alguien está haciendo un trabajo del Señor enorme, a diestra y siniestra, voluntario, hay ayuda para que pueda hacer ese trabajo. Pero en realidad no es que no está trabajando con sus manos, tú estás recibiendo un salario, un sueldo, un estipendio para poder hacer ese trabajo.
Eso está bien. La cosa es no aprovecharse y no decir, bueno, ya que me mantenga el resto a mí. No, ¿ok? Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿A fin de qué? Os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, no haciendo nada que pueda parecer mal tampoco a nadie. Hay que hacerlo correctamente. Si ves que alguien está trabajando, se merece su sueldo. Si está pagando, no se lo merece, ¿correcto? Esa es la cosa que sea balanceada. Y al mismo tiempo dice, si están portándose así, no vais a tener necesidad de nada. No tengáis, no vas a tener necesidad de nada. Y ahora viene este pedacito que es el más controversial, que es este pedacito chiquito de acá, que muchos se confunden, pero que es clarísimo. Y vamos a leerlo despacio y van a ver que no tiene nada difícil. Esto es sobre la segunda venida del Señor. Jesús vino como una oveja, un cordero, perdón, como cordero de Dios para quitar los pecados del mundo en mansedumbre y luego va a regresar nuevamente. Él lo dijo. Ahora dice así textualmente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra dormir es la traducción de los que han muerto ya. ¿Ok? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ok. Jesús, cuando habló de los muertos, nunca dijo que estaban durmiendo. En los ejemplos que dio es, por ejemplo, murió un pobre y había un rico. ¿Y qué hablan? Que el pobre estaba cuidado por Abraham y el rico estaba ahí y estaban hablando a Abraham con el rico que quería. Está en los evangelios. O sea, no están durmiendo físicamente. Dormir significa aquellos que han pasado de este mundo al otro. Es una expresión, no es dormirse. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, se ha muerto mi mamá, se ha muerto mi papá, ya nunca lo voy a ver. Ya no existe más. No, el espíritu jamás muere, ¿sí? Y no está dormido. He dado esa clase antes, lo vamos a buscar en otro momento para más detalles sobre. Ok, 14. ¿Por qué? Porque si creemos, o sea, si hemos aceptado que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, si, esa es la base de nuestra fe, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que han muerto, habiéndolo recibido a él primeramente. O sea, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese va a despertar, o sea, regresar a la vida. Yo voy a explicar la despertada, en este momento lo voy a explicar bien claro. Por lo cual, 15, os decimos esto, en palabra del Señor, esto no en mi opinión ni lo que he estudiado, no, no. Esto es lo que el Señor ha dicho, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que estén vivos cuando venga el Señor se refiere. ¿Cuándo? ¿En 5 años, en 10, en 1000? No lo expresa porque no lo sabe. Ok, entonces, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos significa que no nos iremos antes del cielo. Dice 16, porque el Señor mismo, no un vecino, cualquiera, el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, o sea, audible, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la última trompeta, antes la copa de la ira, que está mencionado en el Apocalipsis, descenderá del cielo. No quiere decir que el cielo está más arriba. Esa palabra descender significa abre la puerta de la comunicación y se comunica y pasa del mundo espiritual al mundo físico, no, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús muere, correcto, y resucita, pero resucita con otro cuerpo, un cuerpo diferente al que tenía cuando estaba vivo, que tenía sus huellas, pero un cuerpo completamente diferente. Y eso es lo que está hablando acá. Resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nosotros significa los creyentes, yo, tú, quien sea, no sé, los que hayamos quedado en ese momento cuando venga el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La palabra arrebatado es una traducción más moderna. En otras traducciones seremos llevados, seremos transferidos, seremos transportados. La palabra arrebato es una palabra como, ¡fuf!, así como algo violento. No es violento en el sentido de agresivo. El arrebato o la llevada es en el sentido de súbito, o sea, todo junto, pero no con violencia, ¿no? Dios no es un Dios de violencia, a sus hijos no va a tratar. El arrebato significa sencillamente llevados, ¿sí?
Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién ellos? Con los que habían muerto antes en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea que el Señor nos lleva para estar con Él y ya nunca nos vamos a separar de Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, que dice claramente que vamos a ser llevados en la segunda venida del Señor. ¿Y cómo va a ser? Sonido de trompeta y voz de mando. Hasta ahí eso es fácil, clarísimo, no hay nada raro ahí. La discusión viene en este pedacito chiquito que viene ahorita, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque ya dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, él ya le había dado esta clase, esta explicación a ellos, entonces ya sabéis, no va a entrar mucho más en detalles. Entonces, ¿qué cosa es un ladrón en la noche? Mucha gente interpreta, el ladrón entra en secreto, nadie lo ve. No, ahorita voy a explicarlo, no es eso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, la venida del Señor cuando venga va a ser repentino para el que no cree y no está esperándolo. Van a estar hablando paz y seguridad, que es otra frase interesantísima. El momento que venga el Señor, van a estar hablando es todo va a estar tranquilo, no pasa nada. Lo mismo que pasó con los días de Noé, que todo está aparentemente tranquilo. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, no estáis de noche. Como ladrón en la noche, no significa ladrón cuando ya no hay luz en el día físico. En este sentido, noche es que no están en la luz, no están iluminados por Dios, entonces andan en oscuridad. Pero nosotros, como tenemos al Señor, andamos de día en luz. Ese es el significado de esta palabra, por si acaso. No está hablando de que va a ser, viene de noche, viene, no, es porque nosotros estamos en la luz. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no nos va a sorprender a nosotros. Dice que, ¿ya? No sabemos del día, no sabemos la hora, ahora, pero no nos va a sorprender, porque ya sabemos qué cosa viene. Cuando venga, cuando vendrá, no sabemos. 5, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, como ya estamos alumbrados por la luz nos ha mostrado y nos dice por su palabra qué va a pasar. 6, por lo tanto, no durmamos como los demás. Cuando estás de noche, duermes. Cuando estás en oscuridad, duermes. Cuando no tienes la luz del Señor, de Dios, duermes. O estás muerto. Las expresiones algunas son cuando estamos muertos o dormimos, ¿no? Pero como nosotros sí estamos de día permanentemente, velemos y seamos sobrios. Sobrios es equilibrado. Velar es que significa estar alerta, estar atento. No andemos, bueno, ¿qué pasa? Si viene, no viene. No, cada día tenemos que hacer bien la cosa que tenemos que hacer. Y seamos sobrios. Pues lo que duermen, 7, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea, los que están andando en la noche, en la oscuridad, están durmiendo, se están embriagando. Del mundo, se embriagan del mundo. No significa necesariamente el licor. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Sobrios es equilibrado. Hay que trabajar para tener, pero no buscar todo para tener, ¿no? Es equilibrio, equilibrio de amor. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Para ser sobrio tenemos que ponernos una coraza, la fe en Cristo y vivir en su amor. No solamente creer en Él y haberlo recibido, sino ejecutar ese amor hacia nosotros y hacia los demás. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso está en una epístola de Pablo que es la armadura de Dios. Habla de la coraza, ¿no? Pero también habla del yelmo. Yelmo de la salvación significa, uno de los significados más que se entiende, es de que tu cabeza es la que piensa, ¿no es cierto? Si tu cabeza está bien claro que tú ya eres salvo, que tú ya eres hijo de nuestro Padre Celestial, que tienes a Cristo, que has sido perdonado tus pecados, que tienes el mundo celestial por delante y te apoyas en la roca, ese es el yelmo de salvación. Nuestra mente tiene bien claro que somos salvos en Cristo por el poder de Dios y estamos sumamente agradecidos, convencidos de eso y andamos en salvación. La salvación la tenemos.
una vez que hemos recibido a Cristo. Pero andamos en salvación es diferente, porque a veces andamos totalmente distraídos y no estamos andando en salvación. Por eso hay que ponerse el yelmo todos los días. Cuando salimos a la calle, cuando despertamos, un soldado, ¿qué hace? Se pone la coraza de justicia, se pone el yelmo, guarda la espada y el escudo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Cuando no andes en guerra, ¿qué hacen? Te van a golpear, te van a herir o te van a meter en la cárcel o te van a meter, o te matan. ¿No es cierto? Por eso hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y ese es otro capítulo que hemos revisado. La esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no para castigar, no nos ha puesto Dios para eso, nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Atención, acá está una cosa importantísima. Para que quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Está diciendo, una vez que resiste la salvación, vamos a vivir con Él, ya sea que estés velando o que estés durmiendo. O sea, puede que no estés completamente despierto. Vamos a vivir con Él. Pero cuando estamos despiertos y velando, el Señor, estamos en mayores recompensas. Es como decir, te ofrecen ahorita una casa hermosísima, sin costo, sin mantenimiento, que tú tienes que solamente vivir ahí y gozar de ella. Y te ofrecen una casita de esteras, en un sitio sin ventilación, en Canadá, sin aire acondicionado ni calefacción. ¿Qué cosa quieres? Bueno, Dios te quiere dar esa casa, esa mansión enorme, pero eso es para con los que están velando. Los otros van a entrar, estoy exagerando lo de la casa de esta, pero la idea es esa, las bendiciones son diferentes, las recompensas son diferentes. Yo quiero la recompensa. Ahora, ojo, no estoy buscando la recompensa por la recompensa. No estoy obedeciendo a Dios por la recompensa. Porque dice la palabra claro. Es necesario que el que cree en Dios sepa que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona. Entonces estoy tan contento, tan agradecido por Él, que sé que como mi Padre me va a dar unas cosas preciosas, me animan más. No es porque estoy buscando el galardón, es que sabiendo que Él, gracias a eso que estoy agradecido, que estoy en amor, que estoy viendo todas sus bendiciones, va a darme más. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni se ha levantado en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces Dios quiere darnos más y más. Y ahí está la cosa. Ya sea que velamos o durmamos, vamos a ir con Él, porque la salvación no la vamos a perder, dice el Señor. Pero las recompensas que vamos a recibir dependen de cuán agradecidos estamos y cuánto estamos viviendo, si estamos despiertos, velando, ¿sí? Por lo cual, dice, animaos unos a otros, es lo que le digo ahorita, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ya ellos estaban haciendo. No dejen de edificarse y mantenerse en reunión y juntarse y hablar de estas cosas para la gloria de Dios, ¿sí? Y acá ya estamos acabando. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Si alguien está haciendo el trabajo del Señor y cuidando a otros, reconózcanlo. A los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Reconocerlos significa valorarlos, ¿no? Y hacer lo que sea necesario también para ayudarlos, en oración o físicamente, lo que necesiten. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Si estáis viendo que alguien está haciendo algo por el Señor, si alguien tiene fuerza como 10 y hace 5 y otro tiene fuerza como 100 y hace 10, obviamente el de 10 va a lucir más, pero el que está haciendo más es el que está haciendo 5 porque está dando mayor porcentaje. Ese es el asunto, el porcentaje que damos, ¿no? Entonces tenemos que ver con cada persona, agradecer su obra, valorarla. Hay que estar mirando, valorando lo que hacen las personas para poder agradecerles, poder estimarlos y mostrarles amor. Siguiente, tened paz entre vosotros. ¿Vamos a encontrar perfección? No. Entonces, ¿esperamos que todos estén perfectos y no fallen? Si lo estamos haciendo, estamos equivocados, aún en la casa del Señor, porque van a equivocarse. Los apóstoles de Jesús hasta el último momento se estaban peleando por tonterías y Jesús los siguió amando y les lavó los pies a pesar de todas las cosas que estaban haciendo en ese momento. No estaban conscientes del amor de Dios y no estaban peleando a quién iba a ser el jefe de ellos. Eso lo pueden leer en los evangelios. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, no solamente cuidemos a los demás, sino, oye, si alguien no está haciendo, amonestarnos, oye, hermano, despierta.
Eso no te va a ayudar, eso no va a hacer que crezcas, esto va a hacer que te pierdas bendiciones. No es para asustarte, es porque te amamos y queremos que estés en gozo. O sea, amonestar no significa gritarle, sino animarlo a salir del hueco para andar en la luz, no en la oscuridad, ¿no? Que alentéis a los de poco ánimo. Oye, hermano, tú has pasado esto, yo también lo he pasado. Mira, acá lo hemos pasado y fíjate cómo el Señor nos sacó y nos ha llevado, ¿no? Alentemos a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Algunos tenemos fortalezas en un área, ahí apoyamos. En otras áreas somos débiles, busquemos a los hermanos que tienen fortaleza en eso. Nos ayudamos los unos a los otros. Que seáis pacientes para con todos, incluyéndonos a nosotros mismos, porque a veces nos echamos la culpa y no nos valoramos lo que Dios nos valora a nosotros, ¿no? 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es importantísimo, ¿ya? Bien importante es eso, que no paguemos mal por mal, porque nuestra naturaleza es que se está portando mal que castigarlo, ¿no? Hay que corregirlo, no castigarlo. Dios no castiga, Dios corrige. Disciplina en amor, ¿ya? Y eso es importante que tengamos en cuenta para que no podamos fallar en blanco. Ok, antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. A una persona que nos está haciendo mal, que no nos desea el bien, seguimos siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. ¿Ok? 16. Estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar gozosos? Siempre, con todos los problemas que podemos tener. Hebreos 12:2. Jesús dijo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Estaba pasando por una multitud de cosas, pero él sabía lo que venía y nosotros tenemos la promesa de nuestro Padre Celestial y de Jesús. Él nos ha dado promesas específicas de todo lo que tenemos por delante. Entonces, si nuestros ojos están puestos en esas promesas, vamos a tener gozo, porque estamos apoyados en Él y en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, estar siempre gozoso, la única forma es apoyarnos en su palabra. Obviamente, cuando hemos visto lo que ha pasado a otras personas y leemos y todo, nos vamos cimentando en eso y podemos apoyarnos en esa palabra y con los ojos en la visión celestial. El pueblo sin visión perece. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa visión en la palabra y en las promesas de Dios, viendo lo que le ha pasado a otros y viendo lo que nos ha pasado a nosotros y cómo Dios, cuando lo encontramos, lo buscamos, a dónde nos pone, ¿no? Ok, está siempre gozosos. Orad sin cesar. No es que estar orando el Padre Nuestro las 24 horas del día. Orad es comunicarnos con Dios sin cesar. Señor, bendíceme en esto. ¿Qué piensas aquí? Y le digo en mi consulta, estoy orando todo el tiempo cuando viene alguien y ¡pum! Me vienen preguntas y vienen cosas y se revelan una cantidad de cosas que es Dios el que lo hace. Cuando estoy orando, orando sin cesar. Dad gracias en todo. Doy gracias en cualquier cosa que esté pasando. ¿Por qué? Porque tengo el regalo más grande del universo en mí. A Cristo, a Dios en mí. Más grande no puede ser. Por eso, pase lo que pase, estoy en una situación elevada, igual que todos ustedes, los que tienen a Cristo en su corazón. Por eso debemos dar gracias en todo. No importa lo que pase, lo que nos ha dado es tan grande que esa es una cosita chiquita comparada con. Es por eso que tenemos que serlo comparado con, por la visión celestial. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos agradecidos y gozosos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él dijo, nos está dejando su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la voy a dar. Ya os la he dado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es como el mundo espera la paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ustedes ya han recibido mi paz, ya la tienen con ustedes. Apóyense en mi palabra. 19. No apaguéis el espíritu, al espíritu, siempre con la luz prendida, siempre con la palabra, buscando eso, ¿no? No menospreciéis las profecías, todo lo que está escrito, hay una cantidad de eso, y las profecías que el Señor nos puede dar en el futuro, ¿no? Examinadlo todo, eso es importante. ¿Ves algo? Examinarlo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la palabra? ¿Está de acuerdo con ella o no? Retened lo bueno. Si lo que están recibiendo está en sintonía con Dios, retengan lo bueno. Lo que no está ahí no es bueno. Es bueno lo que está en sintonía con lo que Cristo nos enseñó, cuando el Padre Celestial nos ha enseñado, lo que está en su palabra.
no lo que pueda pensar una persona, sino lo que está en su palabra. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? Jesús, por medio de su muerte y su resurrección en nosotros. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea ahí guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, este es un deseo. Quiere que todos nosotros estemos, wow, completamente sintonizados. Pablo estaba sano de todo, tampoco, porque él también se enfermó. Pero ese es el deseo. Mi deseo es que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo sea guardado irreprensible. Bueno, irreprensible significa que no nos equivocamos, no, por lo menos tenemos la salvación y eso, en eso somos irreprensibles. ¿Ya? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir con Él, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que nos llamó, Cristo, es fiel. Y cuando regrese, nos va a llamar también. Vamos a ir con Él. O sea, no duden de eso. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El momento de que toque la resurrección de todos los santos en Cristo, vamos a estar ahí con Él. Y acá acabamos con unas salutaciones finales. Dice, hermanos, oren por nosotros. No dejemos orar los unos por los otros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo es beso, ¿no? Es como salúdalo con cercanía. En algunas partes un beso es natural, en otros no lo es. Entonces hay que ver cómo podemos expresar ese cariño físicamente sin sobrepasar también las costumbres locales de cada sitio que se pueden ser ofensivas, dependiendo de la sociedad en que vivas. Entonces, saludar a todos los hermanos con ósculo santo significa de alguna forma que sea adecuada y que luzca limpia para todos, ¿ya? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, transmítanlo lo más que puedan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra y nos vemos la próxima semana. Dios